Hola, un saludo muy especial para todos los que escuchan este podcast. Bienvenidos. Les había prometido que iba a regresar con todos los poderes. Qué pena y pues ofrezco excusas pues por ausentarme de no estar con ustedes, pero prometí que iba a volver. Pues aquí estamos de vuelta. Gracias por apoyarme, por compartir este contenido. Recuerden que los pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales: Spotify, Deezer, Spreaker, Mixcloud. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este contenido. Les prometí que íbamos a hablar de cosas muy interesantes, cosas que atañen especialmente a los conspiradores y a aquellas personas que son curiosas y navegan a través de la internet, se datean, leen documentos, no se quedan con la primera cosa que leen, bueno, en fin, otros dicen que no comen entero. Bueno, uno de esos temas que perturba a la sociedad, sobre todo a las personas que están como muy arraigadas al tema religioso y espiritual, es la clonación. Esta teoría que reza que hay copias de seres humanos, o bueno, ya hay experimentos científicos donde se ha podido clonar, por ejemplo, animales, pero sobre todo la conspiración es frente a los seres humanos. ¿Será real que hay personas que ya tienen su copia? Por ejemplo, en el caso de los artistas, ¿será que hay artistas que tienen su propia copia? Pues vamos a invitar a un especialista, aunque es abogado, pues se ha tomado el trabajo de investigar, de leer, de amar este tema paranormal, este tema de la clonación, y es Alejandro González, que vive aquí en Bogotá. Alejo, bienvenido. Will, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta y hacerme partícipe de este podcast. Y ya adentrándonos en el tema, pues sí, es cierto, hay fuerzas que manejan este tema de la clonación, y no solo de reciente, sino de hace miles y miles de años. Esto no es un tema nuevo de pronto para nosotros los humanos es nuevo, pero para otras especies que han estado controlando el universo y el planeta, es un tema muy viejo y muy antiguo, y tienen la tecnología, los medios y el conocimiento para poder clonar cualquier especie que ellos quieran. Alejo, con la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Eso quiere decir, Alejandro, que usted es vil creyente de reptilianos u otras especies como diferentes a los humanos. Sí, definitivamente la evidencia ha estado ahí. En los ojos de todos, a través de las eras, de las culturas, siempre la adoración a estos dioses serpientes ha estado presente. Los escritos, las tablillas sumerias dan cuenta de ella, hablando, por ejemplo, de la cultura china, siempre la adoración al dragón, que en últimas es un reptil. Wow. Y nos vamos a los mayas, a los aztecas, está la adoración a la serpiente emplumada. Si nosotros vemos, por ejemplo, el logo de la medicina misma, es un reptil. O sea, en todas partes ha estado a través de las eras la adoración a los reptiles. Es Alejandro González en este capítulo de Will Durán, el podcast, que nos habla de la clonación. Tengo una duda. En esta modernidad, en la actualidad, pues se conocen casos de personas muy similares a famosos como Justin Bieber, Jennifer López, y son muy evidentes como este tipo de personas. ¿Es posible que se clonen así como tan descaradamente y salgan a la luz, Alejo? Bueno, hay muchas cosas, bueno, tratándose ya de los artistas, ¿no? Uh-huh. Que es el tema que nos atañe en este momento. Hay una evidencia que es palpable, sobre todo para los fans de los artistas, cuando empiezan a seguir a su ídolo. En cada entrevista, cada video, cada publicación que ellos hacen en sus diferentes redes sociales, y ellos empiezan a evidenciar de que, hey, el artista de hace un tiempo está como diferente al que yo vi hoy. Está más alto o está más gordito, de pronto ya no baila, perdió habilidades artísticas, ya no toca el piano, ahora toca la guitarra, la toca diferente, el timbre es diferente en una presentación en vivo. Y el primer caso de los que podemos documentar a través de la historia es el de Paul McCartney, que definitivamente es un tema ya antiguo de muchas personas que afirman que Paul McCartney, el que conocemos actualmente, no es el Paul McCartney que conocimos durante los 2 primeros álbumes de los Beatles. Entonces se dice que este Paul McCartney que existe actualmente en realidad se llama William Campbell. Y este William Campbell, una vez murió Paul McCartney verdadero, que de hecho no fue que hubiese muerto, sino que pues
lo mataron a la edad de 27 años, y yo no sé si ustedes habrán escuchado el tema del Club de los 27, y Paul McCartney también, él se supone que al momento de su fallecimiento tenía 27 años, pero obviamente los Beatles era un fenómeno mundial que no se podía permitir morir con el desaparecimiento o el fallecimiento de Paul McCartney. Entonces, solución, clonar. No es que sea, en este caso, no es que se tratara de una clonación. Pero era así, suplantarlo. Era suplantarlo por una persona muy parecida, ¿cierto? Que se sometió a las cirugías plásticas, al entrenamiento bucal, ¿cierto? Sí. Sus ademanes, sus maneras, para que cuando fuese presentado al público con el resto de los integrantes de la agrupación, pues pasase desapercibido el hecho de que él había sido reemplazado por otro artista. Bueno, obviamente en esa oportunidad se habla de como lo que hacen en las películas, que un actor principal no puede hacer tal escena, pues ponen a un doble, lo entrenan hasta que dé el mismo registro. Yo considero que nosotros, esta versión de seres humanos que existe ahorita, es precisamente producto de esa clonación. El eslabón perdido del que habla la ciencia, del que no se encuentra dónde está el salto de los simios a los humanos, es precisamente porque es una manipulación genética hecha por el gran genetista de los reptilianos que era llamado Enki. No sé si habrán escuchado de él, de no. Enki y de Enlil. Bueno, Enki y Enlil son los... Aquí nos han venido, es que el tema es muy extenso, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos enseña la Biblia en realidad son Enlil, Enki y Enlil, otro Enlil que estaba ahí, que es el padre de Enki y Enlil. Enki es el padre de la genética, ¿cierto? Y él es el que llegó, encontró a los humanos que habían incipiente raza humana y le inyectó ese gen reptiliano. Por eso nosotros también tenemos un cerebro reptiliano. El cerebro base de nuestro cerebro, el que nos mueve instintivamente, el que nos hace huir en las situaciones de riesgo, el que nos hace aparearnos, ese cerebro es el cerebro reptiliano, funciona igual al de los reptiles. Igual cuando nosotros estamos en nuestra fase de formación en el útero, tenemos una etapa del feto que es un reptil, es igualitico a un reptil. Cuando está en embrión. Tiene cola, sí. Tiene cola y hay incluso casos de fetos que nacen con malformaciones, y esa malformación es que tiene una colita, ya que luego los médicos tienen que llegar y amputarle esa colita. Vea pues, uno desayuna todas las cosas, todos los días cosas nuevas. Pues Alejandro, me imagino que usted, pues para tener esta información como tan clara, que lo explica tan bien, usted tiene como argumentar, por ejemplo, estos temas de la clonación. En la actualidad se habla de clonación, conocemos casos cercanos, digamos, en nuestro país. En nuestro país no he evidenciado, no he logrado desde mi perspectiva tener conocimiento de que se haya clonado alguna persona, ¿no? Lo último que nosotros pues mundialmente tenemos conocimientos de las ovejas, ¿cierto? De Dolly, la oveja que fue la primera que se clonó por tecnología humana, en teoría. Y luego está este último caso de estos niños chinos que nacieron debido a la clonación. En cuanto a los artistas, ¿cierto? Hay varios que están en entredicho, que definitivamente no es el artista original, como es el caso de Britney Spears, fue clonada, y muy seguramente esto obedece al fenómeno de la programación MKUltra. ¿Sí han escuchado? Sí, de ellos sí he escuchado, y tengo que leer más porque este man ya me dañó la cabeza. Bueno, resulta que esto viene de la época de los nazis, ¿no? La programación MKUltra. Sí. Resulta que entre los proyectos que tenía Adolfo Hitler estaba el poder controlar mentalmente a las personas, que obviamente les daría una victoria sobre los aliados. Y una vez derrocado el Tercer Reich por los aliados, todos estos científicos que estaban a cargo de Adolfo Hitler son rescatados por los Estados Unidos a través de una operación que se llamó la Operación Paperclip. Y esta Operación Paperclip reclutó a todos estos científicos, sobre todo a un científico alemán llamado el Dr. Mengele, que era el que estaba experimentando con todo esto que era el control mental, que fue luego llevado a la CIA norteamericana, y la CIA implementó este programa que se llama MKUltra. Y entonces a través de este programa de control mental lograron
que las personas a través de, sobre todo es la de fragmentación de la mente. Se desfragmenta la mente a través del sufrimiento, del dolor, de experiencias traumáticas, violaciones, ahogamientos, asfixias, y logran que a través de una palabra clave, una palabra gatillo, cuando se le pronuncia esta palabra a la persona, asuma el comportamiento de la razón o lo que ellos quieran transmitir a través de esta persona. O sea, eso es una programación. Es una programación mental, esto se llama MK Ultra. Y hay varios tipos de MK Ultra. Hay unos MK Ultra Beta, que son esclavos sexuales, que en esencia son todos los artistas que nosotros vemos en televisión. Y hay otros que son MK Ultra Delta, que son asesinos programados, como el caso del asesino de John Lennon. Hay una cosa, es que todas estas verdades se nos son expuestas a nosotros a través de los años. Nos han demostrado estas verdades a través de Hollywood, que es otra de las armas Illuminati. Sí, entonces, de eso le iba a hablar. A través de Hollywood nos han expuesto todas estas verdades en la cara, ¿cierto? Casi que mofándose de nosotros. ¿Y cuál es el objetivo de exponer esa verdad o todas estas verdades y todos estos temas conspiranoicos a la humanidad? Es que cuando alguien invoque un tema de estos, ¿cierto? Que suena muy de ciencia ficción, va a decir muchas películas, se ve mucho Hollywood y entonces ese está loco. Entonces, al exponer toda esta verdad a través de Hollywood, pues pierde credibilidad cuando alguna persona diga, hey, esto de la clonación sucede, esto de los Illuminatis, de las élites ocultas, todo esto obviamente va a quedar como que es un cineasta loco, aficionado que está ideado con las películas. Hace poco se estrenó una película que se llama Bloodshot de Vin Diesel. Y de acuerdo a lo que... si no la ha visto, lo invito para que la vea. Y en este caso sería el MK Ultra Delta. Porque Vin Diesel hace un papel ahí de un asesino programado para asesinar a otros poderosos. Esto de la programación mental ustedes lo podrán evidenciar en muchas películas, no solo en esta de Bloodshot. Por ejemplo, Stranger Things. Claro. De la de Netflix, es todo el relato del MK Ultra. En esta película, una trilogía de Night Shyamalan, que es Fragmentado, la otra es El Hombre de Cristal, que es con Bruce Willis, y no me acuerdo el otro actor, el moreno norteamericano. Esta película, en esencia, hablan del MK Ultra. Sí, claro. Y todos los videos musicales que ustedes observan ahora del reggaetón, todos casi que sin excepción hacen alusión al MK Ultra, a mostrar, por ejemplo, un espejo fragmentado al fondo del video. Cada vez que ustedes vean ese espejo fragmentado, está haciendo alusión al proceso de fragmentación mental en múltiples personalidades de la víctima de un proceso de estos de MK Ultra. Bueno, pues Alejo, hay mucha tela por cortar. Yo creo que es necesario hacer otro podcast con Alejandro. En uno de los capítulos pues hablaba yo de los ritos que se le hacen a Moloch, que tiene mucho que ver con este tema de los MK Ultra y todas las malas intenciones que tienen los Illuminatis y estos entes demoníacos. Pues vamos a tratarlos con Alejandro, pero este man es abogado. ¿Y usted qué tiene que ver con los Illuminatis? ¿Usted es reptiliano? ¿Se transforma usted o cómo es el tema? Porque yo siendo abogado y siendo cineasta y seguidor de la música, desde que uno nace, prácticamente uno es criado por un televisor, ¿cierto? Está inmerso en esta Matrix, pero empieza uno a cuestionarse cosas y a investigar y a darse cuenta de que la realidad no es la que nos vende la televisión, ni es la que nos vende la iglesia, ni es la que nos venden en la educación universitaria. Y entonces obviamente uno no tiene que comer entero y empezar a investigar y a darse cuenta que hay una realidad que de verdad nos supera y que tenemos que todos como humanidad alcanzar la masa crítica de seres libres, conscientes, para poder lograr evolucionar como especie al siguiente nivel de evolución humana que estamos muy cerquita. No, este man tiene muchas cosas para contar. Pues Alejandro, desde ya te agradecemos. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de estar en un nuevo podcast aclarando pues varios temas, y aprovecho la oportunidad pues para sembrarle una inquietud. Hay una teoría o hay una hipótesis que se dice que la religión fue creada por los Illuminatis para dominarnos. Entonces pues de esto pues vamos a hablar en otro capítulo, Alejo. No solo la católica, son